Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es 14 de septiembre. No sé si aquí en Colombia este evangelio se aplica aquí a Colombia, pero el evangelio que yo voy a leer del 14 de septiembre creo que es el día de la Santa Cruz para el pueblo europeo. Creo que en Europa es que se celebra este día, el día de la Santa Cruz. Nosotros lo celebramos, es el 3 de mayo, pero no encuentro otro evangelio sino este en el misal. Por lo tanto voy a meterme a este misal, puede ser que coincida con el de la Iglesia Católica de acá de Colombia, aunque el evangelio siempre es el mismo en todas partes del mundo, pero como hoy es un día especial, es el evangelio de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz, fiesta. Entonces voy a reflexionar sobre este evangelio. Vamos a persignarnos, muchachos, y a pedirle a Dios que nos dé discernimiento en la palabra de Dios. Tenemos que dejar ese cuento de los protestantes, que ya eso con tal de alabar a Cristo, de estar con Cristo, de aleluyar a Cristo en cualquier iglesia, eso es lo mismo. Y alabar a Cristo en la iglesia católica o irme para una iglesia protestante y allá también se alaba a Cristo, eso es lo mismo. Ya ese cuentico, eso ya pasó a la historia. De ahora en adelante, apologéticamente nos están enseñando que al escudriñar las escrituras nos estamos dando cuenta que la única iglesia que creó Cristo fue la iglesia católica hace 2000 años. No fue 60,000 iglesias. Jamás Jesucristo dijo, con tal de que me alaben a mí en cualquier iglesia, eso es lo mismo, eso no está escrito en ninguna parte. A Jesucristo se le da la gloria en su iglesia. ¿En cuál iglesia? En la que él fundó en Mateo 16:18, cuando se la entregó a Pedro. Solamente se le puede dar gloria a Dios en su iglesia, en otra iglesia no. Que usted está en una protestante, permítame decirle con todo el respeto y el cariño, que estás metido en una iglesia que no salva, que no te acerca ni siquiera a esto, un poquitico, a la iglesia de Cristo, que no te acerca ni lo más mínimo a Cristo. Así aleluye, glorifique, cante, baile, dance y diga 1000 cosas a favor de Cristo y Cristo es mi Señor y lo maximito y toda la cosa. Pero si usted no obedece a Cristo en la iglesia católica, usted no hace parte del reino de los cielos. Antes al final Él les va a decir, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Entonces esto es terrible porque hay que decirlo así. Vamos a persignarnos, muchachos, y ojalá hoy entiendan, los protestantes sobre todo, por qué se celebra el Día de la Cruz. Y la cruz no es maldita, como tienden a enseñarle los pastores a ellos. ¿Cómo va uno a bendecir el arma con que mataron a Cristo? Puro pensamiento mediocre humano. Puro pensamiento mediocre humano. Cuando el pensamiento divino, la cruz es bendita, porque Jesucristo al morir en la cruz termina bendiciendo la cruz. Y esto es muy difícil de entender para los protestantes, pero para nosotros los católicos es fácil de entender. Vamos a leer entonces por qué esto sucede así. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números 21, 4b, 9. Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés usó una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esa es la explicación del por qué celebramos el Día de la Santa Cruz.
Esta es apologética y está en el libro de los Números. Ya ustedes escucharon el número y todo. Y dice que el pueblo israelí, después de haber sacado de Egipto, renegaron contra Dios. Apostataron contra Dios. Porque decían, ¿para qué nos ha sacado a este desierto cuando allá teníamos pan, carne y comíamos de todo, así fuéramos esclavos? Pero por acá, comiendo ese pan insípido, ese cuerpo insípido que no nos sabe a nada, y era el maná. Y el Señor, que detesta a los apologetas, que detesta a los que reniegan, es la palabra, los que reniegan de Cristo, o sea, los apóstatas es la palabra que voy a utilizar, los que reniegan de la doctrina de Cristo, les mandó unas serpientes para que murieran muchas personas, y eso pasó. Y dice aquí esta historia que ese pueblo, viendo que Dios los estaba castigando, rogaron a Moisés para que rezara a Dios y les quitara ese castigo tan terrible. Y Dios, ven ustedes acá una imagen muy bonita que muchos no la tienen en cuenta. Moisés rezó al Señor por el pueblo. Moisés rezó. Lo importante que es rezar. Y entonces los hermanos separados dicen, no, es que los únicos que rezan son los católicos. Nosotros oramos al Padre, nosotros oramos, nosotros no rezamos, oramos. ¿Y cómo está escrito acá? Que Moisés rezó al Padre, suplicándole que le quitara ese castigo, y el Señor le escuchó, y por eso le manda a decir, haz una serpiente de bronce, venenosa, colócala en lo alto de un estandarte, y todo el que mire a esa serpiente se sanará. Hoy día es una imagen. La serpiente en el estandarte es una imagen. Y entonces en Éxodo 24 dice, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás a ellas ni las adorarás. Y entonces los hermanos separados, confundidos en sus tontadas, dicen que la Iglesia Católica es idólatra porque tiene imágenes. Pero acá en este texto bíblico vemos cómo el mismo Dios manda a hacer una imagen de bronce para que la coloquen en lo alto de un estandarte, y todo el que mirare esa serpiente se sanaría. La serpiente no le haría daño. Entonces se les cae el peso a los protestantes cuando creen que la Iglesia Católica es idólatra porque tiene imágenes. Aquí vemos que Dios permite una imagen, una serpiente de bronce. ¿Y qué dice Éxodo 24? No te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Entonces, si eso fuera así, ¿por qué Dios permitió que hicieran una imagen de una serpiente de bronce? Se les cae a los pobres protestantes ignorantes el peso del mismo Dios por decir esa barbaridad, que la Iglesia Católica es idólatra porque tiene imágenes. Y vemos acá cómo Dios permite una imagen. Espero que hayan entendido esa primera parte del simbolismo de lo que va a ser la cruz. Hoy estamos celebrando la cruz, y entonces aquí vemos cómo Dios permite una imagen para que todo el que mirara esa cruz o ese estandarte quedara curado. Vamos a leer el Salmo. Salmo 77 es un resumen. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir, los buscaba y madrugaban para volverse hacia Dios. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. Palabra de Dios.
No olvides las acciones del Señor. ¡Qué salmo! A pesar de las injurias, de las calumnias, de los pecados que cometamos, Dios sigue siendo misericordioso con nosotros y nos perdona una y otra vez y otra vez y otra vez. Pareciera que Él reconociera en nosotros la debilidad del ser humano por pecar. Y aunque el Evangelio de ayer nos invitaba a no pecar, el Señor reconoce que somos frágiles al pecado y por eso Él no despertaba todo su furor. Vamos a leer San Juan 3, del 13 al 17. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Esta historia sí que es bonito. Ojalá ustedes la escuchen y nunca la olviden, muchachos. Pónganle cuidado. Tiene que ver con Nicodemo. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla a Nicodemo. Nicodemo le pregunta a Él: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y entonces el Señor en esa conversación le explica: Nicodemo, debes nacer de nuevo, debes nacer de fuego y de espíritu. Y Nicodemo no entendía, pero ¿cómo es posible que yo entre al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Y Jesús le reprende y le dice: Nicodemo, usted que es maestro de la ley, no entiende estas cosas. ¿Cómo haré para explicárselas entonces al pueblo? Toda persona que nazca de carne, carne es. Pero toda persona que nazca del Espíritu Santo, espíritu es. Toda persona que nazca de la carne morirá, pero toda persona que nazca del Espíritu vivirá. Debe bautizarse para poder nacer de nuevo. Es ahí cuando empieza la conversación entre Nicodemo y Jesús. Y luego se viene con este otro tema, que es el de la cruz. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto para salvar a su pueblo, así será levantado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El crucifijo, así será levantado en el crucifijo. Luego el simbolismo de Números, Antiguo Testamento con Moisés, es el mismo simbolismo de Jesús en este tiempo cuando le habla a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en un estandarte, así será levantado el Hijo del Hombre en la cruz. Y por ello todos los hogares católicos tenemos un crucifijo en la casa. Algunos lo tenemos en la sala, otros al pie de en la cabecera de nuestra cama y así, pero no hay un hogar católico que no tenga este signo, el signo de la cruz. Lo entendemos claramente porque Dios nos lo regaló como un símbolo. Así como el Hijo del Hombre, así como la serpiente fue levantada en el estandarte en los tiempos de Moisés, así mismo será levantado el Hijo del Hombre, para el que viendo al Hijo del Hombre crea en él. Y aquí voy a detenerme en algo terrible, porque yo no hablo de cosas terribles. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él. Y lo dije 2 veces, para que no perezcan los que crean en él. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no muera, sino que viva para siempre los que creen en Él. Ese creen en Él es un problema para los protestantes. Por eso es terrible lo que yo voy a decir. Es terrible. Porque creer en Jesucristo
no significa lo que los protestantes creen. Los protestantes creen que eso con aleluyar, alabar, glorificar a Cristo y decir yo creo en mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, ya soy salvo. Y eso no es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es obedecer lo que Él manda. Porque hasta los demonios creen. En un pasaje bíblico dice el demonio, nosotros sabemos quién eres tú. Eres el Hijo del Dios vivo. Hasta los demonios creen en Jesús. Entonces no basta con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero hago lo que a mí me dé la gana o lo que mi pastor me enseñó. Y si mi pastor me enseñó que yo no tengo que ir a confesarme con un sacerdote, entonces yo le obedezco a mi pastor. Pero venga, es que Jesucristo primero les dio el Espíritu Santo y les dijo, reciban el Espíritu Santo, vayan, a quienes les perdonaréis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y su pastor dice que no, que eso es mentira. Pero el que lo está diciendo es el mismo Jesucristo. No importa que lo haya hecho Jesucristo, pero yo le creo más a mi pastor. Y si mi pastor me dice que no hay que ir a confesarme con un hombre igual que uno o quizás peor, entonces yo no voy a confesarme. Entonces ese creer en Él significa que si Dios da una orden, uno obedece. Uno obedece. Y en Juan 6:48 para adelante dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Y agrega, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y sin embargo, a pesar de que Jesucristo lo dice, los pastores mentirosos le han inyectado ese veneno a sus feligreses, dándoles a entender que eso es un simbolismo, que la Santa Cena, eso no es sino ir a Surtipan, una panadería, y comprar un pan, ir a Grajales a comprar vino y celebrar la Santa Cena aquí en nosotros. Y ahí estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Y prefieren creer esa tontada de ese pastor que lo que dice Jesucristo de la Eucaristía, que en Lucas 19:22 tomó pan, lo partió, dio gracias al Señor y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y luego levantando el vino, le dice, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Y a pesar de que Jesucristo lo enseña, da la doctrina Juan 6:48 hasta el 66, da la doctrina, enseña, y luego en Lucas 19:22 enseña por qué enseñó todo eso. A pesar de eso no le creen y prefieren creerle al pastor, entonces no le creen a Jesús. Por eso es que aquí dice, para que los que crean en Él sean salvos. Creer en Él es obedecerle a Jesucristo, porque si no fuera así, muchachos, entonces Jesucristo diría dos frases terribles, porque yo no digo sino cosas terribles. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Esa es una frase terrible. ¿Para quién? Para los hermanos separados, para los pastores, que dicen creer en Dios, amar a Dios, seguir sus escrituras, pero cuando Jesucristo da una orden, dicen no, esa no la cumplo. Y Jesucristo dice, pues si no la cumple, no eres digno del reino de los cielos, no eres digno de mí. Y no va al cielo. Y otra frase terrible, porque no digo y no cosas terribles. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán, Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, íbamos de puerta en puerta, de dos en dos, a tocar las puertas y a evangelizar, dirán los testigos de Jehová. Los hermanos protestantes de evangélicos dirán, nosotros nos reuníamos con un equipo de sonido en una cuadra, aleluyábamos, cantábamos y tratábamos de que las familias nos siguieran. Otros dirán, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Otros dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor, en vez de llamarlos a esos protestantes porque lo aleluyaban, lo alababan, lo glorificaban, lo de todo,
les dice, no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Y sabe por qué les llama hacedores de la maldad? Porque Jesucristo ordena que vayan y se confiesen con un sacerdote y ellos dicen no. ¿Qué es eso? Un hacedor de la maldad. En vez de obedecerle a Cristo, la maldad del Satanás le dice mentiras, no le haga caso, haga lo que yo le digo, que no se confiesen, que no vayan a pedir perdón, porque mientras no vayan a pedir perdón son míos, yo los he ganado para el infierno y por eso son hacedores de la maldad. Quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y el diablo les dirá que es ese pastor mentiroso. No, no vayan por allá. Nosotros hacemos la Santa Cena, jugamos a la Eucaristía aquí, compramos un pan y un vino y acá mismo hacemos la Eucaristía, la Santa Cena. Pero ustedes no vayan a comer ese pan que da la Iglesia Católica, porque ahí no está Cristo. Pero a pesar de que Cristo dice que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pan y en ese vino, los protestantes dicen que no, que ahí no está. Y Satanás, ¿qué les dice? No vayan, no van a comer de eso, porque ustedes son míos, ustedes me pertenecen a mí. Si ustedes comienzan a practicar la Eucaristía, se van de para Cristo y yo los necesito es tener atados a mí. Y eso es lo que hoy está diciendo este Evangelio, que quien no cree no tendrá vida eterna, pero el que sí cree, sí es de Cristo. No tengan. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezcan ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Para que el mundo se salve por Él. ¿Vio César? Ahí dice, para que todo el que crea en Jesucristo se salve por Él. Yo creo en mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, yo me salvo, porque yo confieso con mi boca, con mis labios, con mi lengua, que mi Señor es mi Señor, y ya soy salvo. Y resulta que no es así. Si usted no le obedece al Señor, no cree en Él. Así glorifique, aleluya, alabe y diga, y de todo lindo, y no le obedece, no es del Señor. Si usted no va donde el sacerdote a confesarse, si usted no va y recibe la Eucaristía para que permanezcan en estado de gracia de Dios, no son de Dios. Esto está escrito en las Escrituras, en la Biblia, y si ustedes no lo creen, no son de Dios. Así glorifiquen, alaben y aleluyen, no son de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.